Consejos de la Palabra. El Centro Cristiano Internacional Manantiales presenta Consejos de la Palabra. Un espacio dedicado para aprender del mensaje de Dios, música, invitados especiales y mucho más. Consejos de la Palabra. Bienvenidos a este su programa Consejos de la Palabra. Una vez más, damos gracias a Dios que nos permite estar aquí compartiendo con ustedes consejos que nos da la palabra y temas importantes para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este día tan hermoso, tan maravilloso que nos deja vivir un día más de vida en la tierra. Y gracias a Dios por nuestros familiares y por todas las bendiciones que Dios nos da. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante acerca del verdadero significado de la Navidad. Y tengo invitados especiales, los directores que ellos se van a estar presentando del Ministerio Semillitas de Esperanza en nuestra iglesia, Centro Cristiano Internacional Manantiales. Y además de eso, en el segundo segmento vamos a tener 3 niños que van a estar compartiendo también acerca del verdadero significado de la Navidad. Pero vamos a pedirle aquí a los invitados que traigo en esta noche que ellos se presenten. Bueno, muy buenas a cada uno de los radioescuchas que nos están sintonizando. Es una gran bendición estar acá compartiendo acerca de este tema tan importante que vamos a hablar el día de hoy. Yo soy de parte del Ministerio de Semillitas de Esperanza y vamos a conversar un poco acerca de esto. Acá me encuentro con mi esposa, que también ella se va a presentar. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Carol Collín. Soy parte del Ministerio de Semillitas de Esperanza y juntamente con mi esposo somos los directores de este ministerio tan hermoso que es de nuestra iglesia. Y nuestra iglesia está situada en Barrio Los Ángeles de Dulce Nombre Coronado. Cuando usted tenga gusto de acompañarnos, de asistir, pues será bienvenido. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos están sintonizando y escuchando por 930 Radio Costa Rica AM y por el canal de YouTube y Facebook como Centro Cristiano Internacional Manantiales, con el tema, o más bien bajo el programa, el nombre de Consejos de la Palabra, y están los números en pantalla que usted nos puede contactar ahí y estamos para servirles y con mucho gusto cualquier consulta, alguna petición de oración, alguna pregunta, estamos para servirle. Y vamos a estar hablando, como dije, de este tema, el verdadero significado de la Navidad, porque como vemos hoy día, la Navidad significa, de una vez ya a principios de noviembre, hace un tiempo, a finales de noviembre, a principios de enero, era cuando se empezaban a poner las cosas de Navidad, y ahora desde principios de noviembre ya están que el árbol, que están las compras, y vemos todo lo que es diciembre, o Navidad significa compras, significa regalos, significa gastos, porque es intercambio, regalos, que el árbol de Navidad, que todo lo que tiene que ver con Santa Claus o Papá Noel, del que trae los regalos. Así que vamos a estar compartiendo un poquito acerca del verdadero significado de la Navidad, de dónde nació y qué significa la Navidad. Y pues voy a estar compartiendo con ustedes un poquito acerca de la historia. Y como sabemos, hay una historia. Hay 2 tipos de historia, hay una historia de la humanidad que el mismo hombre la ha creado, pero ahí está la historia que está impresa en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, que por más que el hombre cree su propia historia, hay algo invariable, algo infalible que es la palabra de Dios. Y lo que vamos a traer en esta noche es, a ver, que si verdaderamente la época, las festividades y todo tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que dice la palabra de Dios. Y si fue realmente el 24 o 25 de diciembre que nació nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y vamos un poquito a la historia y voy a iniciar con ella, y según lo que está escrito, se habla de un Nicolás, de ahí es donde viene, San Nicolás o Papá Noel. Cuenta históricamente de que Nicolás era un joven, Nicolás de Bari, que nació cerca ya por el año 280 después de Cristo en Mira, una ciudad del distrito de Licia, la actual Turquía ahora.
Este muchacho era de una familia muy acomodada, o sea, bastante dinero, acaudalado era, y estaba pues un poco su familia dividida porque su padre quería que continuara con sus negocios, con su comercio en el mar Adriático, y su mamá quería que fuera sacerdote, como lo era su hermano, o su tío en este caso de Nicolás. ¿Qué fue lo que pasó? Los padres murieron a causa de una peste que en ese momento en la época se dio. Y producto de eso, porque pues ellos estaban ayudando a toda la gente que estaba enferma y ellos contrajeron esa peste y murieron. Nicolás entonces, viendo tal situación de las necesidades que estaban pasando en ese momento, todas estas familias que habían tenido tanta pérdida y todo el caos que se estaba dando a causa de esta peste, ¿qué fue lo que hizo él? Él vino y distribuyó todos sus bienes para ayudar a toda esa gente que estaba en necesidad. Y de ahí es donde viene la historia de Nicolás, que era un hombre con un gran corazón de estar ayudando a las personas. Una vez que él distribuye todos sus bienes y sus padres mueren, él decide irse para donde su tío a realizar el sueño que él quería y lo que quería su mamá también. Era convertirse en sacerdote y se fue para donde su tío, que más tarde, cuando su tío muere, él queda en su lugar. Fue elegido y reemplazando a su tío como obispo. Por esos milagros, por esas bondades, se convirtió en el santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia, Lorena, en ese momento, bueno, actualmente hoy Francia. Su fama como repartidor de obsequios, según la historia, nos cuenta de que en ese don que él tenía de estar tanto ayudando a las personas, tanto con sus bienes y en lo que él podía, de estar repartiendo obsequios y en fin, se le conocía como ese repartidor bondadoso. Hay una historia en que había un hombre muy pobre, tenía 3 hijas este hombre, y pues antes era la costumbre que el padre tenía que dar una dote a su hija para que contrajera matrimonio, y él no podía hacerlo. Entonces estas 3 hijas estaban ya que no podían casarse o estaban confinadas a quedarse solteras porque no podía el papá dar esa dote. Cuenta la historia que Nicolás tomó bolsas de oro y subió por la ventana de la casa donde se encontraban este señor con sus hijas y le dio obsequios, bolsas de oro, y las metía dentro de los calcetines que estaban colgando en la chimenea, que se supone por el frío, por la época fría, todo ese momento, y pues en ese momento no habían secadores ni habían lavadoras como hay hoy día. Ellas colgaban ahí sus calcetines para que se secaran arriba de la chimenea. Entonces, según esta historia, Nicolás llegaba y le ponía las bolsas de oro dentro de esos calcetines para que ellos tuvieran la dote y poder casarse. Entonces ya vamos analizando un poquito por dónde es que va la historia de las famosas botas que se ponen frente a la chimenea o encima de la chimenea. También fue nombrado Nicolás patrón de los marineros, porque una terrible tempestad en alta mar, bueno, ya estaba destruyendo esa barca y ellos iban a perecer, esos marineros. Rezaron ellos, le pidieron a Dios que los salvara, y en eso se les apareció San Nicolás. Se hizo presente y calmó totalmente las aguas. Y pues esto me recuerda mucho a lo que habla de la historia de Jesús, cuando subió a aquella barca con sus discípulos y había una gran tempestad. ¿Y qué fue lo que pasó? La tempestad se calmó porque Jesús le ordenó a esa tempestad calmarse y hizo el milagro. Y esto lo encontramos en Mateo 8:24, Marcos 4:37 y Lucas 8:23, que tú puedes leerlo ahí en tu casa. Ahí está la historia. Mateo 8:24, Marcos 4:37 y Lucas 8:23. Ahí habla acerca de estas tormentas que aquejaban la barca cuando Jesús estaba en ella con sus discípulos. Y esta historia cuenta de que este patrono
que fue nombrado patrón de los marineros, Nicolás, fue producto por eso, porque los salvó. En el oriente se le conocía como San Nicolás de Mira, pero en el occidente como San Nicolás de Bari, ya que su popularidad lo llevó a ir cada día extendiéndose y ser más reconocido, y en toda Europa, donde recibió el nombre de Papá Navidad o Papá Noel. Pero, ¿cómo se relaciona con los regalos de Navidad? En la antigüedad en Roma se celebraban fiestas a mediados de diciembre en honor de Saturno, este dios, al final de los cuales, de estas celebraciones, los niños recibían obsequios de todos los mayores. ¿Por qué es interesante conocer un poquito la historia? Para ir analizando y para ir hilando cómo a través de esta época, en estos tiempos, todo esto se está tal vez disfrazando con otro nombre, con otra intención, pero esto tiene una historia, tiene una raíz de hace muchos años. En otra época posterior, cuando ya antes de que fuera San Nicolás ya tan reconocido y aprobado, pues juntamente habían otras historias, otras tradiciones, porque si en realidad esto es una tradición que a través de los años se ha ido por familias, por países que se han estado con los años aplicando. Habían otras tradiciones como la de los niños italianos, que dice que recibían regalos de una hada llamada Befana, recibían regalos de esta hada. De San Nicolás a Santa Claus y Papás Noel. Se cree que, o cómo llega hasta nuestra época, aquí donde estamos nosotros actualmente, se cree que en 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron Nueva York, que en ese momento era la ciudad Nueva Ámsterdam, y posteriormente fue llamada la ciudad Nueva York con ese nombre. Obviamente ellos también traían sus costumbres, sus mitos. Entre ellos había uno que se llamaba Sinterklaas, su patrono. Y ellos empezaron a practicar esas costumbres, esas tradiciones, cuya festividad en Holanda se celebraba de 5 a 6 de diciembre. Pero allá en el año 1809, el escritor Washington Irving escribió una crítica acerca de esta festividad, de estas costumbres de ellos, y pues proclamó, difundió aquella fama que tenía, la criticó en cuanto a este patrono de ellos, Sinterklaas. Y producto de eso, más tarde, un poeta, Clemente Clark, publicó en 1823 un poema donde dio cuerpo actual al mito de Santa Claus, basándose en el personaje de este escritor, de Irving. Y este poema hace mención interesante de una versión de Santa Claus como un enano y delgado. Era un duende que le regalaba juguetes a los niños en la víspera de Navidad, y se transportaba en un trineo, como nosotros lo sabemos actualmente, con 9 renos, y llevaba al frente a Rufo, que era el de la nariz roja, y iba guiándolos a todos los del trineo, que yo creo que ustedes, Jorge y Carol, esa historia la conocen, ¿verdad? Que inclusive le han enseñado a los niños que es importante conocer de dónde vienen esas raíces, de dónde vienen esas historias, para comprender por qué es lo que hacemos a veces. Y solamente por tradiciones, porque mi mamá lo hacía, porque siempre ha habido una costumbre en el pueblo, porque sí se ha hecho durante muchos años, y estamos haciendo a veces muchas cosas que ni siquiera sabemos por qué, cuál es su raíz, cuál es su trasfondo, qué es el significado verdadero de lo que estamos practicando, de esas tradiciones. Posteriormente, hacia el año 1863, adquirió otro tipo de fisonomía, Santa Claus, sino ya pasó de aquel enano o aquel duende delgado a uno ya más fornido, gordo, barbudo, un hombre bien fuerte, como es el que conocemos hoy día.
con esa gran barba, esa gran barriga y cabello blanco, barba blanca y su traje rojo. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas. Y fue producto de esto que adquirió su vestimenta. Se dice que fue producto o creado con base a las vestimentas de los obispos de viejas épocas. Se supone que sí, se vestían obispos en ese tiempo, y de ahí fue donde él tomó esta vestimenta de San Nicolás, que en este momento ya tenía que ver, en ese momento ya no tenía que ver absolutamente nada con aquel Nicolás de la historia, aquel Nicolás de Mira, aquel joven que perdió sus padres y distribuyó todos sus bienes. Ya no tenía que ver absolutamente nada con ese Nicolás. Ya la perspectiva o la forma de ver y de interpretar ya era otra. A mediados del siglo XIX, el Santa Claus ya pasa a ser parte de esa historia, de esa tradición, como ese Papá Noel, y ya se le agregan otros elementos interesantes. Ahora ya no es solamente ese Papá Noel que cambia su forma ya de aquella persona delgada a otro más fornido, sino que se dice que vive en el Polo Norte y empieza totalmente a ya popularizarse completamente, agregándole otros elementos como los renos, que está un trineo, que tiene una bolsa mágica, en fin, como lo que conocemos actualmente, que él transporta todos esos regalos para los niños. Pero no es hasta el comienzos del siglo XX, allá por 1902, a través de un libro infantil, que se origina la historia de cómo Santa Claus fue ganando esa inmortalidad, al igual que su título de santo. Y ahora no solamente era aquel Santa Claus que repartía regalos, sino que ahora ya es inmortal y además es un santo. Y vivía en el Polo Norte, junto a la señora Claus, como ya lo vemos en las películas, y una gran cantidad de duendes navideños que le van a ayudar o que le están ayudando en la fabricación, y que pues él tiene una fábrica de juguetes y otros regalos que le piden los niños a través de las cartas que le mandan a Santa Claus. Que él trae los juguetes, como decía, en este saco mágico y los repartía a partir de, iniciando el 25 de diciembre en un trineo mágico volador tirado por los renos y dirigido por el famoso Rudolf, el reno que ilumina el camino con su nariz roja, que ya entendemos y vemos por dónde viene hilando toda esta historia hasta nuestros días. Y Santa Claus puede ver a cada niño en los hogares a través de un telescopio que tiene él, y darse cuenta si ese niño se portó bien, y cómo entra a las casas a través de las chimeneas, como ya me lo he visto en la historia y a través de las películas. Él puede entrar como en una especie de humo mágico que entra por vemos unas chimeneas muy angostas, y ahí entra ese hombre bien fornido, ¿verdad? Y así llegar hasta las casas y da los regalos a los niños, aquellos que se lo merecen. Como decía, por medio de ese telescopio puede ver a todos los niños del mundo. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué debe ser ese telescopio? Para ver todos los niños del mundo en todas las partes. Wow. Además de la ayuda de otros seres mágicos que vigilan el comportamiento de los niños. Oiga, qué importante y qué interesante esto que dice. Que ve a través de ese telescopio todos los niños del mundo, y tiene la ayuda de unos seres mágicos que le ayudan a averiguar si aquellos niños se han portado bien o no. Y aquel niño que se ha portado mal, se dice que le vendría a visitar una carbonilla, y que es lo que en vez de regalo le da, lo que le da es un carbón, según lo que estuve ahí investigando un poquito, lo que habla la historia acerca de la Navidad y la historia de cómo dio origen Santa Claus y todo este proceso que hemos visto y hasta nuestros días. Pero igualmente podemos ver cómo cambió la historia de ese Nicolás al principio
que era un hombre rico que fue a dar sus bienes por amor a otras personas, y ahora es otra persona diferente. No solo cambió su aspecto, sino cambió su propósito. Muy interesante, así es, Carol, definitivamente, y gracias por esa aportación, porque así es, como hablábamos, totalmente no tiene que ver nada con ese San Nicolás, ¿verdad? Y ahorita vamos a estar conversando un poquito más, otros trasfondo y otros elementos que se han ido agregando y el significado que se le ha dado, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Según el origen cristiano, la Navidad, que es el nacimiento de Jesús que celebramos hace más de 2015 años se celebra cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos la historia, vamos a leer ahora en la palabra lo que nos dice acerca del nacimiento de Jesús. Ha sido colocado en el segundo lugar. Ya no es celebrar la natividad de Jesucristo, sino todo es Papá Noel, los árboles de Navidad, los regalos, que el intercambio de regalos, y como decía al inicio, todo con gastos, todo dinero, y ya realmente ese sentido, ¿ibas a aportar algo? Sí, se ve algo muy interesante en toda la historia. Se ve cómo se va modificando y se va haciendo más atrayente esa historia de Papá Noel y de la Navidad, y va sacando de segundo plano algo tan importante como es el nacimiento de Jesús, y viene trayendo ese trasfondo donde se viene trayendo masas y personas que tal vez se ven atraídas, porque como los adultos se ven atraídos con esto, también los niños, y todas estas generaciones vienen trayendo esta costumbre y estas tradiciones, no viendo ese trasfondo tan importante que hay de la historia verdadera y qué significa la Navidad, y que celebra ese gran acontecimiento que hubo, que fue el nacimiento de Jesús. Se viene en estas épocas más que todo también algo que es muy comercial, que se saca también el tema comercial en cuanto a la historia, a la Navidad, y que se aprovechan de eso en esta época para sacar un segundo plano la verdadera importancia que tiene, bueno, tal vez no sea una fecha exacta, sino ese recordar del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que eso es lo más importante, sino que como lo que lo va desplazando, y como vemos va cambiando la historia cada vez más a hacer algo más atrayente, a atraer más la atención de las demás personas y que verdaderamente desvíen su mirada de lo importante. Entonces es algo que podemos ver como durante toda esta historia se va modificando cada vez más, y como lo vamos a ver más adelante, ese trasfondo que después trae, que llega a compararse o traerle como una similitud al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ciertas cosas que trae esta Navidad, ¿verdad? Que tiene ese significado para muchas otras personas que desconocen de la importancia que tiene esta fecha. Sí, muy importante esto que acabas de decir, Jorge, porque definitivamente está sustituyendo verdaderamente el significado del nacimiento de Jesús en los corazones y en las mentes de los niños y adultos en América, bueno, en Europa, como lo estamos viendo, la historia a través de este recorrido histórico, acerca un poquito de dónde viene todo en dónde nació. Uno de los aspectos también importantes, como el árbol de Navidad, también el árbol de Navidad tiene un trasfondo que se celebraba al nacimiento del Dios del sol y la fertilidad. Era un árbol que se supone que ahí estaba, y sus raíces tienen un significado, donde se pone ¿cómo se llama esta? La estrella, se supone que la estrella de David, todo tiene un significado. Y cómo fue, nada de esto del árbol que se habla, de Santa Claus, de todo esto que es las luces, no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo, y no está escrito en la palabra de Dios. No tiene que ver absolutamente nada. Y este árbol, según la historia, era ofrecido con base al nacimiento de ese Dios, sol y de la fertilidad. Y por ahí está la historia también de Nimrod. Seramis, creo que era la esposa, si no mal recuerdo qué nombre es más extraño, ¿verdad? Ella decía, y sus seguidores, de que en ese tronco, en ese árbol, venía y se manifestaba Nimrod. Eso es otra historia. Entonces todo este árbol tiene un significado. Pero por allá, por el año 680-754 después de Cristo,
San Bonifacio era un evangelizador alemán para cambiar toda esta historia o todas estas tradiciones, estas costumbres, y para evangelizarlos de acuerdo a su religión. Vino, se dice la historia, que cortó con un hacha el árbol y que representaba todo una adoración a estos dioses paganos, y en lugar de ese árbol plantó un pino que simbolizaba el amor de Dios, y lo que hizo fue adornarlo con manzanas y velas. Y las manzanas, según esa época, significaba el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como la luz del monte, como la luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, esas manzanas y esas velas ya se transformaron en esferas, en luces y en todos los adornos que usted y yo conocemos, que tienen los árboles de Navidad, esos lazos y todo el asunto. Y cada aspecto que tiene, cada elemento que tiene el árbol de Navidad tiene un significado. Y este hombre, San Bonifacio, él lo que quiso fue darle otro significado a algo que ya existía, a ese árbol a como estaba. Y después, más tiempo posteriormente también, como es una tradición, se le agregaron regalos debajo de ese árbol. Recuerdan que cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo llegan los Reyes Magos, y ¿qué es lo que le llevan a Jesús? Son regalos, ¿verdad? Entonces bajo ese árbol se pusieron esos regalos ahí, que simbolizaba, era San Nicolás, que venía a dejar esos regalos para los niños debajo del árbol, o los Reyes Magos. Para esta decoración, como decía, se emplean algunas cosas que ya también por el tiempo, porque queremos escuchar a los niños. La estrella, la esfera, los lazos, cada uno tiene un significado que totalmente se ha querido prácticamente como traerlo a esa área cristiana, dándole o cambiándole ese significado, porque lo que le interesaba a este hombre era quitar la mirada de ellos, de esos feligreses, que estaban poniendo su mirada en aquel Dios, y ahora que lo pusieran en el Dios verdadero. Pero nada más lo que hizo fue como darle la vuelta, ¿verdad? No, en realidad no quitar el árbol por completo, sino tratar de darle otro significado, pero realmente tiene pues sus propias raíces, modificando, exactamente. Y hay algunos aspectos ahí importantes que que el árbol tiene como lo decía, cada elemento un significado. El 25 de diciembre, que es lo que celebramos, la Navidad, se estableció como una fecha de Jesús. Así, en lugar de celebrar al Dios pagano, estaría celebrando a ese Dios judeocristiano. Con esa fue la intención, pero realmente no significa Jesús que nació el 25 de diciembre. Y hay un pasaje que me gusta, que está en Mateo 15:9, que dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y todo esto de la Navidad, de Santa Claus, del árbol, de los regalos, todo esto es una tradición, eso no está en la Biblia. Y se han hecho esta doctrina, como dice la palabra aquí, el mismo Jesús lo decía, doctrinas, mandamientos, como doctrinas, mandamientos de hombre, y se ha vuelto casi como una doctrina. Estos son mandamientos de hombre, esto no es bíblico, eso no está en la Biblia, estos son creaciones del mismo hombre. Y como lo veníamos hablando históricamente, de dónde nació todo esto. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Y el mismo Jesús dice ahí en Marcos 7:9: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, le decía a los fariseos. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo durante muchos años? Es una tradición. Aún nuestros niños, ay, qué lindo, viene el árbol de Navidad, el que me recibo regalos. No, en todo el año se pueden recibir regalos. Esto no significa que es solamente en esta época y después lo vemos en enero. Nadie tiene plata. Sí, es algo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado,
porque muchas veces nos desviamos. Así es. Y le damos tal vez esa costumbre a nuestros hijos o a los hijos y a las personas que nos rodean acerca de la verdadera importancia que a nosotros nos inculcaron y la vamos pasando de generación en generación. Entonces tenemos que hacer un llamado verdaderamente a saber ese significado. Está bien que a usted le guste el árbol, eso ya es cuestión de cada quien. Sin embargo, saber ese verdadero significado que tiene la Navidad, bueno, en este caso en realidad es el nacimiento de Jesús, que ese significado esté claro en nuestros corazones y en nuestra vida, para que no seguir con ese consumismo que es muchas veces lo que hay, ese costumbrismo que existe y que verdaderamente desvía lo que dice la palabra de Dios, que no es algo que dice un hombre, sino que es algo que ya está en las Escrituras, que nosotros lo tenemos que vivir día a día, no algo que se nos inculca, sino lo que la Escritura nos dice. Como leyó doña Noemi, en ningún momento nos dice la palabra acerca de todo el árbol ni nada de esto. No son hombres que lo implantan y se va haciendo en las masas una costumbre. Entonces tenemos que hacer un llamado verdaderamente a saber y a inculcar el verdadero valor y significado de estas fechas, ¿verdad? Que es tan importante. Así es, definitivamente, como decía ahora, durante esa época los romanos que daban esas fiestas, se llamaba la Saturnalina. Estas fiestas eran sacrificios que estaban en el templo de Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y ya no nos vamos a meter a la mitología griega y todos estos dioses que habían anteriormente. Ellos celebraban e intercambiaban regalos entre ellos. Esto es una tradición de ellos, después de sacrificar esos seres humanos, y cuenta la historia que aún decapitaban a algunos, y hasta niños sacrificaban a este dios para que fuera a darle la bendición de la agricultura, y ellos intercambiaban esos regalos. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, ese dios de la justicia, y celebraban y decoraban ellos sus casas con luces y regalos que daban a los niños pobres. Entonces, todas estas costumbres, todo esto se hizo para esos dioses. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Totalmente vienen. En realidad, el 25 de diciembre tiene que ver nada con ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No fue elegido para la Navidad o Natividad. ¿Qué significa Natividad? Nacimiento de Jesús. No fue elegido porque fuera el nacimiento de Jesús, sino porque era la mejor forma de sustituir aquel culto a ese Dios pagano, una celebración pagana que cuando el mundo lo impuso, tenía que otras religiones atraer su atención de sus feligreses y cambiarle la mirada hacia esos dioses. Exactamente por eso fue que se hizo esa festividad. Vamos a hacer un corto aquí, y en la segunda parte vamos a estar hablando acerca de lo que la Biblia nos dice del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y estos niños que vamos a escuchar, lo que opinan ellos y qué es la Navidad para ellos. Ya pronto regresamos. Consejos de la Palabra. Un espacio dedicado para aprender del mensaje de Dios, música, invitados especiales y mucho más. Consejos de la Palabra. Con este programa, y hoy tengo el privilegio de tener varios invitados aquí especiales y niños, como lo dije desde un principio. Queremos agradecerle que usted todavía se mantenga ahí escuchando este tema tan importante, el verdadero significado de la Navidad. Y gracias a Jorge y a Carol que están aquí con nosotros, y los chicos que están visitándonos. ¿Quiénes son ustedes, chicos? Semillitas de Esperanza. Eso, Semillitas de Esperanza, así se llama la pastoral de niños de la iglesia, pero vamos a darle la oportunidad de que ellos se presenten, de que ellos digan su nombre. Jean-Paul Gutiérrez. Jasmine Nicodín. Vendrick Wright. Eso, bienvenidos, chicos. Vamos a estar ahorita escuchándolos a ustedes el significado de la verdadera Navidad. Sí, pero antes quisiera escuchar un poquito acerca de escuchar a los directores de este pastoral de niños. ¿Cómo fue que nació este ministerio, ese nombre? A ver, que nos cuenten un poquito. Bueno, el nombre nació gracias a una de las maestras que
porque al iniciar nuestra iglesia en el 2010, ella fue la que nos regaló este nombre, Dios fue el que le dio este nombre a ella, y gracias a ella este nombre nació. Y significa que estas pequeñas semillas, estos pequeños niños que están aquí con nosotros o que ya han estado con nosotros, ellos van a crecer y están siendo sembrados en el reino de los cielos. Y Jorge, ¿qué nos podrías decir las metas que tienen este ministerio, cómo trabajan? En este momento estamos trabajando o vamos a trabajar este próximo año en la construcción de una iglesia, porque la iglesia creemos que es importante que los niños tengan su propia iglesia, que ellos desarrollen los dones que Dios les ha dado en ese proyecto, que ellos puedan estar ahí, que ellos sean parte de y que estén siendo de manera integral, siendo usados por Dios en la música, en la danza, predicando. Eso es lo que nosotros queremos y que Dios puso en nuestro corazón, que trabajemos en esa área. También aprovechando el momento, si alguna persona está dispuesta o cree en este ministerio, necesitamos ayuda de todo tipo, que es importante, que creemos que Dios va a poner en el corazón de las personas que nos están escuchando, dar una semillita también en este ministerio. Así que pueden ver en pantalla el número telefónico, si ustedes desean apoyarnos. Necesitamos bastante ayuda en ese proyecto de las aulas que queremos para los niños, porque creemos en que es muy importante que estos chicos crezcan en la palabra de Dios, que estén en ese camino, que nunca se desvíen, y vamos a trabajar por eso, darles ese apoyo que necesitan de manera integral, tanto en lo académico, en todo lo que se pueda. Siempre estamos enfocados en esto, así que es uno de los proyectos que tenemos ahora, que es la construcción de la iglesia para niños. Excelente, qué bueno, porque estos niños pues son, sí, que ese futuro de la iglesia, en realidad, bueno, el presente de hoy, y ese futuro de la iglesia decimos nosotros, pero ya, y nosotros ya estamos saliendo, ¿verdad? Porque los años van corriendo y vienen estos niños, pero quisiéramos escuchar un poquito acerca de lo que ellos opinan de la Navidad. ¿Qué es para ustedes la Navidad? ¿Qué significa la Navidad, chicos? Para mí la Navidad significa el nacimiento de Jesucristo. Ajá. Para mí la Navidad significa que Dios murió en la cruz del Calvario para darnos vida en abundancia. Amén. La Navidad es estar agradecido con Dios porque mandó a su Hijo único a nacer aquí en la tierra. Ah, excelente. Así es, el verdadero significado de la Navidad. Estamos hablando de este tema de la Navidad. ¿Y por qué fue que vino Jesús y nació en esta tierra? ¿Qué vino? ¿Qué vino a hacer? Para perdonar nuestros pecados. Ajá. ¿Por qué vino Jesús? Que él nació hace... ¿Cuánto nació Jesús? ¿Hace cuántos años tiene de haber nacido Jesús? 2015 años, ¿verdad? Atrás nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué fue lo que vino el Señor Jesús? Además de perdonar nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados, a morir por cada uno de nosotros. Ajá. ¿Y qué le dirías tú a las personas que se están escuchando en este momento, ustedes, acerca de Jesucristo? ¿Qué es Jesús para ustedes? Bueno, mi Jesús es todo, en mi vida, en mi alma, en mi ser, es todo. Ah, excelente. Bernie, ahorita me estoy recordando de un pequeño testimonio que estuve el miércoles pasado, fue que estuvimos en la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Que quisiera, Bernie, que tú contaras, Bernie, ya le dije Bernie, es que así se llama el papá, Bendrick. Bendrick, que nos cuente el testimonio, porque me gustó mucho el testimonio que tú me contaste ahora. Y Bendrick, ¿tú qué edad tienes, Bendrick? Tengo 10. 10 años. Y escucha este testimonio, escucharlo de un niño es impresionante. ¿Puedes contar ese testimonio que me contaste ahora? Es que el miércoles pasado yo estaba orando para que me quitaran la música mundana, porque yo iba a la iglesia y la escuchaba demasiado, y yo escuchaba mucho una cantante que se llamaba Sia, y después averigüé qué era lo que decía realmente. Decía cosas sobre demonios y sobre la muerte. Entonces yo ese miércoles empecé a orar, y yo escuché una voz que me dijo, solo una voz así, como de un hombre, que me dijo:
yo quitaré toda obra de maldad de tu camino, pero yo me asusté tanto que me levanté y no había nadie alrededor mío. Después ya llego a la casa y me sueño en que yo estaba así como en el cielo y se veía a Jesús y todo. Entonces yo vi que Jesús había dicho que yo fui el que te hablé esa noche, y me dijo, y yo quitaré toda obra de maldad de tu camino. Ese es el testimonio que yo le había contado a la pastora. Qué lindo. Vendry, qué testimonio más lindo. Impresionante ver que un niño de 10 años estuviera ahí humillado en el altar, pidiéndole al Señor, Señor, quiero que me quites ese deseo de estar escuchando esa música y ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, Vendry, qué hermoso. Quería que escucharan ese testimonio de este niño de 10 años. Y ella también, y también darse cuenta que muchas veces uno piensa que puede tener un niño, si los niños son tan inocentes, o qué pecado puede tener un niño. Y si los niños piden perdón y le piden perdón a Dios por sus pecados y por sus obras, o Dios decirle a Vendrick que iba a quitar toda maldad o toda cosa mala de él, ¿qué puede malo tener un niño, verdad? Muchas veces eso también es lo que uno tiene que pensar. Si un niño va a pedirle perdón a Dios, ¿por qué no lo hace uno ya grande, verdad? Así es, definitivamente. Por eso quise que Bernie, estoy con el nombre del papá, Vendrick, contara este testimonio tan hermoso que él como un niño, y eso me impactó, ver que como el mismo Jesús dijo que debíamos de ser como niños, ¿verdad? Y que los niños entrarían al reino de los cielos, como niños, ¿por qué? Como niños inocentes, como niños que están dispuestos siempre, así debemos de estarlo. ¿Qué es la Navidad para ustedes ahorita? Así como ustedes conocen de la Navidad, que son regalos, árbol de Navidad, es solo en diciembre que se tiene que dar todos estos regalos. ¿O qué opinan ustedes con respecto a los regalos? Aunque los regalos son bonitos, ¿verdad que sí? Sí, nos gustan los regalos. Pero la Navidad es esto, todo lo que se está dando en este momento, que ustedes salen luces, árboles de Navidad, regalos por todo lado. ¿Qué es? ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿O no les gusta recibir los regalos? ¿O qué es? ¿Es regalos o significa algo más? Y para mí los regalos son bonitos, pero realmente la Navidad los celebramos por el nacimiento de Jesucristo. Y hay gente que lo celebra poniendo árboles y luces en todas las casas y dándole regalos a los niños, pero para mí la Navidad es porque nació Jesucristo, por el nacimiento de Jesucristo. Ajá, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿Están de acuerdo con lo que dice Vendrick? Sí. ¿Y ustedes no reciben regalos? Sí. Sí reciben regalos, Sí. pero ¿cuál es el mejor regalo que recibimos? Que Dios nos dio la vida. Ajá, sí, Johnny. Ella murió en la cruz del Calvario. Ajá. Para mí el mejor regalo es que Dios está con nosotros. Ah, excelente, ese es el mejor regalo. Y todos los que dijeron los compañeros. Ah, excelente, ese es el mejor regalo que tenemos. ¿Y recuerdan ustedes la historia de cómo vino Jesús al mundo? ¿Quién me quiere contar la historia de Jesús? ¿Cómo vino? ¿Dónde nació Jesús? Él nació en Belén. En Belén, ajá. En un establo. Ah, en un pesebre, en un establo. ¿Y por qué fue a nacer ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque en ese momento no habían clínicas, hospitales, ni lugar donde atenderlos. En un establo ahí, donde habían todos los animales, ¿verdad? Con un montón de animales, murió Jesús. Nació Jesús. Nació Jesús. No, murió Jesús. Jesús murió después. ¿A cuántos años murió Jesús? A los 33 años. Murió, dice la historia, ¿verdad? Nació en aquel pesebre. ¿Para qué vino Jesús a nacer? Para En perdonar ese nuestros pecados. Exacto, para darnos vida, para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, la Navidad, ¿qué significa?
El nacimiento de El Jesucristo. nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y qué mejor regalo, más que los regalos que nos dan papá y mamá, ¿verdad? El mejor regalo ya Jesús nos lo dio, que es el nacimiento, y que a eso vino, a darnos vida. ¿Y qué le dirían ustedes a los que les están escuchando con respecto a Jesús, lo que significa Jesús para ustedes, y qué deben de hacer ellos, los que están escuchando, con Jesús? ¿Qué deberían de hacer? ¿Aceptarlo? Sí, Sí, ¿Ustedes ya aceptaron a Cristo en su corazón? sí. sí. Sí, allá les pertenecen a Jesucristo. Bueno, vamos a leer la historia acerca del nacimiento de Jesús, que se encuentra en Mateo 2, del 1 al 12. Ok, y si ustedes quieren agregar algo más acerca de la Navidad, ustedes me interrumpen, ¿está bien? Así. Allá en Mateo 2, del 1 al 12 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Oiga, ya lo estaba engañando. ¿Qué era lo que quería hacer Herodes con Jesús? ¿Quería? Engañarlo. De matarlo, quería matar a Jesús. Eso era, porque le dice: no, ¿cómo es posible? Viene otro rey, y el único rey aquí soy yo, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo Herodes. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al verla, la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Ustedes recuerdan cuáles regalos les llevaron los magos a Jesús? Oro, Ajá, Bronce. oro, bronce. Ajá, ¿qué más? Mirra. Mirra, Y incienso les llevaron a ellos, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Llegaron los magos a darle regalos a Jesús, porque ellos sabían que era el Salvador que venía a este mundo, Jesucristo. Y en Lucas 2, 6, 7, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, o sea, como en el hotel de la ciudad. No había lugar para Jesús. Y José, el esposo de María, tuvo que ir con llevar a María ¿a dónde? A un establo, y ahí nació nuestro Señor Jesucristo, humildemente. Pobre nació Jesús, y lleno alrededor de todos los animales. Esa es la historia que nos cuenta la Biblia, que es muy diferente a lo que nos dice hoy día de Navidad. Y como hemos estado hablando, y si ustedes siguieron este tema, la historia de cómo nació Papá Noel, que ustedes chicos han escuchado la historia de Papá Noel, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Ustedes conocen algo? Un poquito, ¿dónde viene? ¿Dónde nació Papá Noel? ¿Qué es la historia? ¿Conocen un poquito de eso? ¿Se acuerdan? ¿O les da un poquillo pena? Hemos estado hablando al principio del programa de dónde nació Papá Noel, qué era lo que hacía, el trasfondo de todo lo que se ha dado, y como bien lo apuntaba Jorge, más que todo esto está enfocado también en cuanto al comercio,
porque si usted que ve desde un principio ya de noviembre, ya están abiertas las tiendas con todo lo que lleva los árboles, con todo lo que significa, y vemos a la gente comprando y celebrándolo, como lo decía Vendry, con árboles de Navidad, Luces. con luces, ¿qué más? Luces, pesebre, bueno, el pesebre, que eso representa, ¿qué era? El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, que eso es una representación, una ilustración, ¿verdad? Y como lo vimos, todo lo que es la historia y el verdadero nacimiento de Jesús, yo espero que ese Jesús nazca en sus corazones verdaderamente como Él quiere, y eso es lo que vino. Vino a traerte vida, a traerte salvación, vida eterna, para que tengas y goces de paz, y que esta celebración, como lo dijimos, no se creó por el nacimiento verdadero de Jesús, sino, según la historia, Jesús pudo haber nacido a finales de septiembre o a principios de octubre, y no exactamente como este 25 de diciembre que se celebra, y ya vimos por qué vienen este tipo de celebraciones de hace muchos años atrás, y el significado y el trasfondo que tiene esta celebración. Bueno, ya se nos fue el tiempo, agradecemos que haya estado con nosotros, estamos para servirle, y antes de irnos, pues quisiera que cada uno diéramos, nos despidiéramos, y Sí. si algo tenemos que aportar. Sí, algo muy importante es verdaderamente saber que Jesús no solamente se celebra en diciembre el nacimiento, sino que es en enero, febrero y todos los meses del año. Así Tenemos que es. estar conscientes de que Él murió por nosotros, que hizo ese gran sacrificio siendo el Hijo de Dios, y tenerlo claro siempre, no solo en diciembre, sino todos los días de aquí hasta que Jesús nos lleve, ¿verdad? Tenerlo bien claro, porque es sumamente importante, y no desviarnos de cosas que puedan venir trayendo al mundo, porque eso es lo que busca, desviarnos de la mirada de Jesús para extraviarnos, ¿verdad? Eso es lo que no nos podemos permitir, extraviarnos en todas esas cosas. Así que de mi parte, una bendición estar compartiendo con cada uno de los chicos, con la pastora, con mi esposa, en este tema tan importante acerca del ese verdadero significado del nacimiento de Jesús. Así que también un saludo muy especial a todos los chicos del ministerio, de las Semillitas de Esperanza, los que no pudieron estar acá, los saludamos, que espero que nos hayan escuchado, así que los dejo a los demás que se despidan. Bueno, yo quisiera decirles que muchas bendiciones, muchísimas gracias por estar sintonizando nuestro programa, y también dejarles que si ustedes son papis o mamis, los chicos aquí llevan varios años con nosotros ya, y todo lo que ellos saben también, gracias a los papás por apoyarnos muchísimo en la educación de ellos, y nosotros los apoyamos también. Y todo lo que ellos saben, ustedes se lo inculcan a ellos desde chicos, ¿verdad? Así que si ustedes no asisten a una iglesia y tienen sus hijos ahí, los invitamos, o ya sea una iglesia de alrededor de su casa, los invitamos a ser parte también. Y cómo no inculcar a sus niños desde pequeños, ¿verdad? Porque como dice un dicho, desde pequeños van para grandes, ¿verdad? Y aquí los ven, ellos conocen de la palabra hasta a veces mucho más que uno, ¿verdad? Entonces también un beso enorme a mis chicos allá donde están en sus casas, ¿verdad? Y los bendecimos muchísimos a cada uno de ustedes y a sus hogares. Chicos, despedirse. Quería recordarles una cosa, que si nos quisieran ayudar, podrían llamar al 7171-2414, y ahí los vamos a estar atendiendo. Y le mando un gran beso a mi hermana y a mis papás y a mis primos y a todo el mundo que me están viendo. Ay, ese número es de el Ministerio Semillitas de Esperanza, y gracias, Bernie, por recordarlo. Vendrick. ¿Yasmín? Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia y a todos los que nos están viendo. Excelente. Yo le mando un saludo a mis papás y a mi hermana que está en casa, y quería recordarle que Jesús te ama. Excelente, que Dios me los bendiga, y hasta nuestro próximo programa los jueves a las 7 de la noche en Consejos de la Palabra. Y gracias por estar con nosotros y estar sintonizándonos ahí en el canal de YouTube y Facebook.
en Centro Cristiano Internacional Manantiales. Muchas gracias y muchísimas bendiciones, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus vidas y en sus corazones. Muchas bendiciones. Hemos presentado Consejos de la Palabra. Hasta el próximo programa.